Danzan artistas sobre lo que no tiene nombre, lideran un nuevo Edén invisible y forman largas hileras de raíces para llenar la tierra de luciérnagas y arcoíris, de luz y cromatismo oculto, solo para los ojos vacíos de los difuntos. The family members are meeting at the council. A broadcast is being recorded. The preliminary autopsy report confirms that the corpse is hers. Just a few hours later, the first suspects are arrested. Next to the pit, scraps of paper had been found that turned out to be a referral note. The arrests were applauded by the crowd. They make a confession few hours after having been arrested. The door to the abyss has just been opened. Sim, sim, trovão. Não, não, clarão. Sim, sim, carvão. El Estado envía un equipo forense especializado. Curiosamente, o quizá no tanto, el forense que dirige ese equipo es José Delfín Villalain Blanco, que solo unos años antes ha protagonizado uno de los episodios más oscuros de la ciencia forense española. Villalain fue el forense encargado de realizar la autopsia de Agustín Rueda, un militante anarquista que había sido torturado y asesinado por los funcionarios de la prisión de Carabanchel. En su informe, Villalain no solo pasaba por alto las lesiones que demostraban la tortura en el cuerpo de Rueda y que incluían hematomas de 30 centímetros de diámetro, sino que situaba la causa de su muerte en una pelea con otros reclusos. El Estado utilizó el informe en defensa de los funcionarios y los responsables de la prisión, que finalmente fueron juzgados por un delito de imprudencia y no de homicidio. Ninguno pasó más de 8 meses en prisión. Ahora, a pesar de los años de experiencia, Villalain no parecía realizar su trabajo mucho mejor. Las autopsias del caso Infonía son un ejemplo de incompetencia absoluta. El equipo forense no realizó pruebas básicas como la toma de muestras de los residuos que los cadáveres tenían en el interior del estómago. No analizó la fauna cadavérica que permite saber el momento de la muerte. No incluyó en su informe las lesiones post-mortem que presentaban los cuerpos. Y por si fuera poco, perdió las fotografías que había realizado durante toda la autopsia él mismo. El informe forense no explica cómo se desprendieron las manos de los cadáveres, por qué faltan los dientes incisivos en los 3 cuerpos, de quién eran los vellos púbicos que no pertenecían a los acusados, o de quién era la cruz de Caravaca que uno de los cuerpos tenía insertada en la 4ª vértebra lumbar, que no era de ninguna de las niñas. No paré nada. Además, da explicaciones confusas acerca de algunos hechos. Quizá el más significativo sea que los cadáveres aparecieran devorados parcialmente, algo que los forenses explican por la acción de los animales de la zona. No obstante, los cuerpos no habían sido desenterrados por ningún animal, y algunas de las marcas de dentelladas estaban debajo de prendas de ropa que permanecían intactas. Los acusados son delincuentes comunes que han actuado por encargo para un grupo de personas poderosas. Este grupo sería el que habría torturado y violado a las niñas como parte de un ritual iniciático.
Aunque había habido otros casos, la repercusión del caso Infonía habría servido a este grupo para chantajear y presionar al Estado. Una vez concluidas las negociaciones, habrían aparecido los cadáveres y los supuestos culpables. El único crimen perfecto es el del falso culpable. Los cadáveres habían sido enterrados en otro lugar antes de aparecer en el paraje de Infonía. Esto explicaría interrogantes como por qué las uñas, que supuestamente se habían desprendido como consecuencia de la putrefacción, no habían aparecido en la fosa. O por qué los cadáveres presentaban restos de barro cuando en esa zona no había llovido durante meses. Esta teoría respondería también a los aspectos oscuros de la autopsia. Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho. Sí, bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé. Este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIC, y eso es una realidad incontestable y desde luego totalmente constatable. El rumor de tu respiración me protege y me hace olvidar lo vivido. Olvidar la idea de que la muerte es lo más real. La muerte es el fin de la representación. De lo contrario, se reproduciría hasta la saciedad cada uno de los detalles del crimen, contribuyendo a fijarlo en la memoria colectiva. Trauma, cicatriz, catalizador del miedo y del dolor. Era la época de las sectas satánicas, de las películas snuff, de la ruta del bacalao, la imagen de un país moderno y avanzado que los políticos se empeñaban en demostrar mediante eventos masivos, como las Olimpiadas o la Expo, se veía amenazada por sombras que hablaban de drogas sintéticas, de niñas desaparecidas, de ritos iniciáticos, de música electrónica, de torturas filmadas en cintas VHS, de cultos a dioses terribles. Como hipótesis, y es algo que está claro, si mañana vienen y me dicen que han bajado de un ovni y han sido los marcianos, El triunfo de la máquina sobre la carne, para una mejor transmutación en la psique colectiva, de la canibalesca liturgia del sometimiento, en la que consiste el ejercicio del poder político en nuestra sociedad. El amor no se trata de una coartada emocional para justificar una existencia como esclava. En su iluminador trabajo sobre las sociedades secretas, Michael Hoffman II, en el apartado correspondiente a la alquimia del asesinato ritual, describe cómo el declive psicológico y antropológico del pueblo americano está íntimamente conectado con matanzas varias y su posterior retransmisión. Marilyn Monroe, JFK, Helter Skelter, etc.
La muerte del presidente fue un asesinato ritual, con matiz sacrificial, programado hasta los más pequeños detalles, constituyendo el punto de partida de un golpe de Estado de alta intensidad. Muerto a plena luz del día, sin ninguna intención por parte de las instituciones de llevar ante la justicia a los culpables. Comisión Warren pone sobre la bandeja de lo subliminal, ante los estupefactos ojos de millones de norteamericanos, la existencia de un gobierno invisible tras el visible. De Camelot a Oz, Oswald. Una transferencia de poder en la mente colectiva americana, del presidente elegido a una cofradía invisible supuestamente omnipotente. Cuando el rey es asesinado por alguien más fuerte o más astuto, su poder es transferido por medio de resonancia de contagio, magia simpática, a un nuevo depositario de la soberanía. Programación de la psique colectiva mediante simulacros sangrientos. No otra cosa ocurrió en Infonía. Por eso una reacción tan desmedida entre quienes osaron mostrar públicamente a través de las ondas electromagnéticas. Nuevo espacio del soberano, el espacio ultraterrestre. La invitación de posibles cofradías sacrificiales clandestinas constituidas por miembros de la élite. Infantilización, sectarismo, bellaquería. Además de crímenes repugnantes posiblemente realizados por personajes intocables. Todo en uno confluyeron en Infonía, con las posibles dosis de violencia, negligencias, contradicciones y retrasos de nuestra magia negra judicial. Todo ello convertido en un deneznable espectáculo, incluyendo a los que luego arteramente denunciaron como telebasura. Eso sí, desde sus propios vertederos mediáticos. Con las omnipresentes dosis de evidencia, negligencias, contradicciones y retrasos propias de nuestra magia negra judicial y la sociedad que la sufre. Tan cotidiana, consensuada y politizada ella, la sociedad y la mafia judicial. Todo ello convertido en deleznable espectáculo, incluyendo los que luego arteramente denunciaron como telebasura. Eso sí, desde sus propios y hediondos vertederos mediáticos. La justicia por onda. Personajes poco sutiles, individuales y colectivos de vileza acrisolada como Malamérita, Sucia Estrella o Médicos para la Muerte consignaron junto a los representantes ya citados de Crimen S.A. la clave de bóveda del edificio de la verdad oficial. Hasta uno de los mamelucos de la justicia del momento, un tipo arrogante y sórdido, que llegó a llevar 2 ministerios a la vez bajo su férula, barruntó algo cuando dijo: Se trata de un tema donde se debe hablar con verdadero conocimiento. Pero mi opinión global es que las cosas pudieron hacerse mejor. Nadie está mejor esclavizado que aquel que se considera a sí mismo libre cuando no lo es. Y los gobernantes están a la altura de sus sujetos, no más arriba, como erróneamente imaginan. Todo percutido sobre el subconsciente colectivo, trastocando las categorías del vívero arquetípico por los más media. Todo percutido sobre el subconsciente colectivo, trastocando las categorías del vivero arquetípico por los más media, para mayor gloria de la muerte del afecto y los sentimientos, y para una mejor entronización del horror, o para que pajarracos de mal agüero, diseñados en laboratorios psicológicos, puedan devolvernos la ilusión y reconducirnos amablemente al redil adecuado. Recuerdo la vibración sorda del coche, tan parecida a aquel generador eléctrico con cuyo ruido me dormía. Recuerdo las risas en la carretera, abriendo mucho la boca y enfocando hacia la noche. Recuerdo la oscuridad a través de una ventanilla. Recuerdo la sensación de aventura alojada entre las tripas. Recuerdo un brazo que buscaba algo en los rincones del coche. Recuerdo la certeza de la felicidad.
¿Qué es un clavo atravesando un antebrazo? ¿Qué es un clavo rumbroso atravesando un pie? ¿Qué una corona de espinos hundiéndose en la frente de un loco? Un colmillo artificial del dios máquina triunfando sobre el dios carne. Sabemos sangrar. Nosotras siempre hemos sabido sangrar. El cadáver aparece sobre la mesa de autopsias en posición de decúbito prono, parcialmente apoyado sobre el costado derecho. La cabeza está separada del cuerpo. Los brazos aparecen colocados a la espalda del cadáver, con ambas muñecas sujetas por una ligadura de doble nudo. El cuerpo aparece totalmente impregnado de tierra, en la que se observan algunas larvas de insectos en escasa cantidad. La parte superior izquierda de la cavidad torácica ha sufrido fenómenos de transformación, con desprendimiento de las costillas del lado izquierdo, de la clavícula izquierda de la... Sabemos sangrar. Nosotras siempre hemos sabido sangrar. Nadie cerró nuestros ojos. Fuimos enterradas con los ojos abiertos, como se entierra a los que mueren en medio de las tormentas o a los que conocen el orden exacto de los 32 dientes. Durante 73 días oímos los murmullos de los durmientes y los gritos de los vivos y no pudimos distinguirlos. Durante 73 días rasgaron nuestras vestiduras y vertieron ceniza sobre nuestras cabezas. Durante 73 días nos asustaron con sueños y nos aterraron con visiones. Apiadaos de nosotras porque la mano de Dios nos ha tocado. Apiadaos de nosotras porque nos ha sido concedido el don de la locura. Apiadaos de nosotras porque conocemos el rostro de los ángeles. Abriréis nuestros cuerpos y los llenaréis de luciérnagas para que brillen en la oscuridad. Lloraréis sobre nuestro lecho y pondréis coronas de flores sobre nuestras frentes. Lloraréis sobre nuestro lecho y os cortaréis las puntas de los dedos en señal de respeto. Lloraréis sobre nuestro lecho y seréis atormentados por la culpa, pero la culpa es caliente y espesa como la leche del espino. Arrojaréis nuestros cuerpos en medio de las cosechas, pero eso no os librará de la culpa. Os arrancaréis los cabellos con vuestras propias manos, pero eso no os liberará de la culpa. Cegaréis los pozos e incendiaréis las ciudades, pero eso no os liberará de la culpa. Este es vuestro castigo. Habéis sido bendecidos con la oscuridad. Porque el corazón del hombre, desde su infancia, tiene el mal como objetivo. Embrujada. Me pregunto qué aspecto tendría ante tus ojos, estando al borde de la destrucción. Parece siempre a punto de pasar algo. Que el vaso vibrante fuese a volcar. Que la noche se hiciera trizas en el día. O que los latidos fueran a adoptar un ritmo nuevo que escaparía a cualquier sentido.
Era una sensación de inminencia y precipitación, de procesos corporales en la frontera de lo voluntario, que se rendía a espasmódicas reacciones en cadena al activarse oscuros disparadores. Por ello, al darnos cuenta de que algo había ocurrido y que nuestras manos ya no crispaban sus dedos en extremas figuras retorcidas, sentimos una ternura nueva por la forma antigua en la que habíamos recorrido los minutos de la desintegración. Los episodios de un sueño que nos transformaría en sombras. Todavía cuesta un poco traducir nuestros rasgos en los anonadados temblores que cavan su tumba ahí abajo. Cuesta reconocer nuestras expresiones y las de la herida multiforme que divide el cuarto en 3 enigmas. Cuesta entenderlo, pero sabemos que esta paz recién venida ha cruzado sin agua un desierto, ya ha llegado a posarse con nosotras en esta viga del techo, pagando un precio monstruosamente irrisorio. Bastó agarrarse a un silencio y proclamar con un chasquido un tiempo sin tiempo. Ana Mendieta, performer cubana, sentía quizá que no lograba hacerse entender. Las formas que recreaba la insolencia de la realidad llegaban a lesotres envueltas en un halo de sorna y banalidad. También pudiera ser que creyera en una caída necesaria, que debiera quemar sus etapas, pagando cada vez un precio de sangre mayor. Ejercía por todo ello una carrera nerviosa a la imagen de sí misma que le hablara de esa forma que llevaba años esperando. Puede que los demás fuesen un asunto accesorio en esta guerra suya, que sus instalaciones fuesen más bien la recreación de escenas de un crimen. ¡Más que anunciado! Programado con detalle en su desgarradora genética. Le gustaba exponerse difunta, integrada con la tierra y la vegetación, parte misma de una ensoñación nihilista que le devolvía una analgesia reveladora. En cierta ocasión, no mucho antes de buscar la calle desde la ventana de un piso 34, llevó a cabo una actuación que resistía a acogerse a las categorías artísticas habituales. Citó a sus amigues en su taller de trabajo en la Universidad de Iowa. Cuando llegaron, se encontraron con una escena devastadora. Ana estaba con los miembros atados, tumbada entre charcos de sangre, sobre una mesa alrededor de la cual todo parecía volcado y roto. Durante unos instantes, sus amigues no pudieron pensar en otra cosa que lo que la imagen promovía, una agresión sexual con extremada violencia. Les iba a costar asimilar que se hallaban ante una de las más impactantes rape scenes de Ana Mendieta. Era en la mirada de esas amigues desprevenides donde tenía lugar el espanto y la necesidad. El horror. La artista cubana hizo mucho más que encarnar su consternación por el asesinato y violación de Sarah Ann Otter, una estudiante de enfermería de la Universidad de Iowa. Representaba frente a un mundo atónito y descreído la omnipresencia de un mal selectivo y perturbador. En los intersticios de la existencia, aprovechando los puntos ciegos de la mente colectiva, media porción de la humanidad era vapuleada en infinitas formas, graves y variantes, sin remilgos en cuanto a edad o grado de indefensión,
generando así un hilo de sometimiento invisible, formado y mantenido por una corriente sutil de autoengaño y negación. Ana Mendieta recrea un sacrificio ritual que tiene sus hitos en Infonía, India o Ciudad Juárez, pero que expande sus larvas por el planeta entero y que proyecta su costumbre del daño en una cultura psicotizada por el miedo. A veces trato de imaginarme a Ana Mendieta esperando a sus amigues, envuelta en el atrezzo habitual de la violencia que estoy segura tan hábilmente lograría recrear. El silencio, la tristeza, un creciente miedo surgiendo de un atavismo compartido, la imaginación, la empatía, generando una ola de calor entre fogonazos psíquicos, el presentimiento de una muerte tan lejos del arte y con los restos oblicuos de la mirada nublada. Mudos, solemnes y hieráticos. Imagina la tumba encantadora, adornada con margaritas y coronas de perlas en el fondo del jardín, y ese jardín en tu corazón, donde podrás cuidarte de él. Su casa tiene la ventaja de traer el consuelo. Usted sube y prepara sus teatros clandestinos. Usted tiene los pies en la tierra. El despertar tiene que ser brutal. Apenas está terminando cuando hay que volver a empezar. Salió de la habitación, traía el rostro desencajado. Recordó una vez en que de niño vertió pegamento en un hormiguero. Pensó en la rueda de una bicicleta cayendo sola por una colina, en las diferentes armas de su colección, en la importancia de seguir la cadena de mando. Tuvo un recuerdo para sus hijas, se puso su uniforme de oficial del ejército. Y se marchó. El segundo que escupió la habitación mostraba unos gestos serenos y calculados. Parecía estar haciendo una cuenta mental, como si se hubiera olvidado de añadir algo a una complicada operación. Recordó una vez en que perdió los nervios y casi se pone en evidencia. Pensó en una bombilla estallando. Un recuerdo para sus hijas. Se puso su excelente traje de banquero y se marchó. El tercer hombre parecía resistirse a abandonar la estancia. Salía de la habitación muy a pesar suyo, como forzado por alguien o algo. Razonó que no estaba acostumbrado a que se cuestionara su privilegio. Recordó la tensión de las cacerías. Pensó en una bala antigua. Tuvo un recuerdo para sus hijas. Cogió el cetro y la corona y se marchó. En salir hablaba con un murmullo permanente, como si pensara en voz alta o recitara una letanía muchas veces repetida. Parecía despistado pero sumamente feliz. Recordó el color púrpura que siempre se le aparecía en sueños. Tuvo un recuerdo para sus hijas. Se encasquetó la mitra y en
sotana de obispo se marchó. El quinto hombre tomaba notas con una mano mientras secaba el sudor con la otra. Recordó un tiempo en que despertaba asfixiado entre papeles. Preparó sus recetas para distribuir miedo y sumisión. Tuvo un recuerdo para sus hijas, aferró su carnet de periodista y se marchó. El sexto hombre en salir resistió la tentación de poner orden en una habitación vacía y removía en el interior de la bolsa algunos cadáveres de gatos. Tuvo un recuerdo para sus hijas, se aferró a sus aparejos de policía y se marchó. El séptimo hombre que salió parecía abrumado. Quizás se le acumulara el trabajo en adelante. Pensó en un sueño que tuvo en el que dirigía un orfelinato de babuinos. Organizó su agenda para los próximos 1000 años. Tuvo un recuerdo para sus hijas y se marchó camino del Parlamento. Parecía que ya no había nadie más ahí dentro capaz de cruzar esa puerta. Ahí dentro, capaz de cruzar esa puerta. Sal de este rincón y no temas a los gritos. Deja tu soledad y camina en el peligro. He amado profundamente, pero he comprendido que más que a la persona, lo que yo amaba era el amor. No quiero la terrible limitación del que vive tan solo de aquello capaz de tener sentido. Adopté el lenguaje de los catedráticos de la crueldad. Me armé de paciencia, probé los diferentes filos y supe que a partir de la última convulsión no vale la pena ponerle nombre a las cosas. Lo que queda son vocales, consonantes y onomatopeyas, dando forma a una infección diseminada por el aire. Ya ningún otro motor pararía aquella noche para interrogar en voz baja la mañana. Nadie descubriría en aquella mañana de tiempo las coordenadas espaciales del sacrificio. El prolijo desmenuzamiento de todas las formas del lenguaje. Y no os ruboricéis al pensar qué cosa es el corazón, oh pulpo de mirada sedosa. Just 'cause you feel it doesn't mean it's there. Solo aquello que no existe no puede morir. ¿Qué se siente, Nieves? ¿Qué es lo que hay ahora mismo en tu corazón? Nieves, Nieves, Nieves. ¿Qué se siente y se ata y se hiere? Tú que presientes la infección y el barro y la horrura en los cuerpos descompuestos por el martirio y el placer. Díctame el informe de pelos, mecanografía para mí este poema histérico, o tú, musa, de ternera espantada sobre la mesa. Ven y siéntate en la pulpa de mi cráneo de niña y recítamelo al oído. ¿Qué siente la cicatriz desollada? ¿Qué siente el palo? ¿Qué el tenedor, el lirio, la navaja?
que siente la fría mano, que siente el reloj pulsera parado ante la hecatombe de sus muñecas, que sienten las piedras lunáticas cerriles afiladas, los cartuchos en pico de la blanca, las uñas comadrejas devoradas, la tierra, las huellas, las vendas que ocultan una pulsión pálida, que sienten las sienes incandescentes, que siente el cuero cabelludo cuando pierde la cabeza, que sienten el pendiente, el anillo dorado y el bolsillo con las llaves del trauma, y las monedas descalzas, la cadena y la cruz incrustada, la lagartija y las colmenas en invierno. Que siente el cielo, Nieves, tu mirada clara debe saberlo, cuando el último pájaro es arrancado de su seno, y el dolor y el cardo y los labios perdidos entre broza y masa putrilaginosa, la caseta de los murciélagos, el olivar leproso y el piojo, la culpa, pulga, la barba de macho, los gatos, el perro desamparo, la mantis, la rabia silvestre, la tiña, el cariño, las alfombras mágicas, la bicha, la dicha, la vergüenza libélula, la hormiga y el asco, el pánico en flor de malvas, las ratas del río, las avispas del barranco, la bilis negra y el trino oxidado, la misericordia y la carretera. Nieves, el sentimiento de senda truncada por la noche, el relincho, los colores, la pista de la danza macabra. ¿Qué siente España? Atleta durmiente colgada del laurel cuando se mea encima y brega y despierta y mira debajo de la cama para ver sus pies arder en un infierno macilento. Dime qué sientes, Nieves, qué nace, qué late, qué hay en estos momentos en la máquina marica. Dime qué sienten los insectos atiborrados de carne estresada, qué siente la larva en su cuna de tortura, la caja torácica, crepúsculo torpe donde revolotean moscas y moscardones, donde las arañas son ordeñadas en holocausto y gusanos y escarabajos redactan con letra de nena cándida la anamnesis de la humanidad. ¿Y qué hay en el secarral? ¿Qué en el sudor de la piel de los otros? ¿Qué en la quemazón del tacto? ¿En la aniquilación medular del alma? Dímelo, por Dios, y por la Virgen de las Nieves. Nieves, ¿qué hay? ¿Qué sientes? Esputa, musa morbosa, habla conmigo, de tú a tú, sin acritud. Dime si hay sexo en la pura violencia, si hay pureza en el acto de amar, si matar, si amar, si matar, si hay cópula sin daño, si lágrimas en el orgasmo bastardo, si palabras en la perversidad, si odio, si alivio, si ritual en el estigma del picor, si hay alimañas merodeando el plató, pozo de lobos, fosa de recreo. Vamos a compartir el sufrimiento, vamos, vamos, vamos a sentir el caluroso aplauso de toda la fauna cadavérica posada en los restos. Háblame, Nieves, explícame. Ulula ahora que yacen los televisores cabezones y yo sueño tu voz de viento. ¿Qué sienten los ojos de los muertos cuando se acostumbran a la oscuridad? ¿Acaso en la pausa son insuflados por el fantasma espejo de una sustancia comercial que libera el destello del crimen perfecto? Tal vez se desvelan en una autopsia eterna. Contesta, despeja, confiesa mis dudas en espiral. ¿Qué siente la bestia en el letargo inocente de la caracola, esperando, deseando, ansiando que la sed del mar iracundo espolee su crueldad? Canta tú, sirena del abismo albino, niña, mujer, esposa, hembra, madre de esta camada de varones hambrientos. O tú, ama, de la nervadura y la glándula, dueña patética del sistema límbico y la sinestesia, de la sensibilidad atroz y la emoción, ayúdame a comprender qué se siente, qué hay en el corazón y por qué el mundo es una zanja apenas profunda y apática que escupe vértebras y temblores, y por qué yo, Antonio, maldito, mortal, común, Antonio, aquí en el fondo del océano de la imaginación lacerada como medusa comatosa, como pulpo transparente y solo, que a fuerza de vigilar sombras brilla con luz propia, con fulgor de máscara,
¿por qué no puedo yo sentir nunca nada? Yo quisiera que compartieran el dolor. Vamos a compartir ese dolor. Estamos en directo. Se puede decir que todo el cuerpo podemos hacer una gran fiesta. Quisiera que compartieran el dolor. Yo quisiera que compartieran el dolor. Vamos a compartir ese dolor. Vamos a compartir ese dolor. Una gran fiesta. Inocencia de la santidad, de la inmaculada muerte, de cómo se alcanza la virtud a través de la inmolación. Está escrito en todas partes, sobre todo lo que os importa, en todo lo que os inspira para desarrollar liturgias del sometimiento, la comunión del colmillo y la piel. ¿Qué es un clavo atravesando un antebrazo? ¿Qué es un clavo herrumbroso atravesando un pie?
qué una corona de espinos hundiéndose en la frente de un loco? Un colmillo artificial del dios máquina triunfando sobre el dios carne. Sabemos sangrar. Nosotras siempre hemos sabido sangrar. Voces de vivos, muertos y extraviados. Una invocación. Esto es un ritual. Esto es un exorcismo. Falta el padre muerto. El padre al que un día hostiara a su hijo. Todo lo que el hombre abomina de sí y margina es lo otro. Aquello para lo que aún no hemos encontrado nombre, por más que lo llamemos asesino. Esto no es nada, ya que no ha sido creado. Los límites son las máscaras del fin. Los monólogos son podredumbre. Las risotadas son podredumbre. La luz de esta noche es podredumbre. Vergüenza de sentirse avergonzado. Todo lo que sucede en esta noche fría, seca, ectoplasmática, como un queso de untar y goyesca, es un simulacro, un sucedáneo de un acto que creen poderoso, pero que no saben cómo afrontar y que desean real y verdadero. Matar al monstruo. Mostrar voluntad. Una voluntad que jamás han conquistado y que jamás conquistarán. Y, sin embargo, el acto apenas vale para calmar su miedo. Recordad que los embalsamadores cierran las bocas de los durmientes con hilos blancos como el verano, blancos como la pureza, blancos como el sudor de los puros que duermen con sus hermanos y comen con sus hermanos y acarician a sus hermanos cuando cae la noche. Corred junto a vuestros muertos, pues el frío de los insomnes tiene los dedos largos. Rebobinar el mundo. Rebobinar el aire. Rebobinar la sangre. Rebobinar el aliento. Rebobinar los soles, las estrellas, la luna. Rebobinar la máquina. Rebobinar la carne. Rebobinar el cuerpo. Rebobinar la historia misma de los nombres de los dioses. Rebobinar el sexo. Rebobinar el crimen. Rebobina tu aliento, rebobina tu cuerpo, rebobina tu alma, rebobina toda la historia. Rebobinar el crimen.
encuentra en la misma infonía, desde una mirada despojada de piel, con una narración psicogeográfica que desmorona a través de la fantasía y la escritura, muros invisibles que pesan aún sobre nuestras gangrenosas mentes y sobre muchas otras cosas. You don't know how you came to be here. You just hear a sound. You've heard it for a long time. It's the waves. You are somewhere at sea. Above a glaring sun, your mind is blank. You wear a white laboratory coat, long hair and no shoes. In the left pocket of your coat, you feel a cool glass. It's a lens, a magnifying lens. You look into the pocket on the other side. There's a rectangular piece of aluminium, some cables in different colors, and a pocket radio. These things seem familiar to you, but you can't recall if you've ever used them before. Again, the sound of the waves. Your feet move down towards the water, and where the waves hit the sand lies something round and shiny in the shallow water. You come closer. It's a disc of metal, slightly red, apparently copper. A small hole in its center. You move your hands towards it and hold the metal high in front of your eyes to look at the horizon through the hole. Only from up close do you notice the fine circular lines engraved into the surface. Is it writing? Nadie cerró nuestros ojos. Fuimos enterradas con los ojos abiertos como se entierra a los que mueren en medio de las tormentas o a los que conocen el orden exacto de los 32 dientes. Durante 73 días oímos los murmullos de los durmientes y los gritos de los vivos y no pudimos distinguirlos. Durante 73 días rasgaron nuestras vestiduras y vertieron cenizas sobre nuestras cabezas. Durante 73 días nos asustaron con sueños y nos aterraron con visiones. Apiadaos de nosotras, porque la mano de Dios nos ha tocado. Apiadaos de nosotras, porque nos ha sido concedido el don de la locura. Apiadaos de nosotras, porque conocemos el rostro de los ángeles. Abriréis nuestros cuerpos y los llenaréis de luciérnagas para que brillen en la oscuridad. Pondréis monedas debajo de nuestra lengua y pronunciaréis nuestro nombre sin descanso, pero nadie acudirá. Lloraréis sobre nuestro lecho y pondréis coronas de flores sobre nuestras frentes. Lloraréis sobre nuestro lecho y os cortaréis las puntas de los dedos en señal de respeto. Lloraréis sobre nuestro lecho y seréis atormentados por la culpa, pero la culpa es caliente y espesa como la leche del espino. Arrojaréis nuestros cuerpos en medio de las cosechas, pero eso no os librará de la culpa. Os arrancaréis los cabellos con vuestras propias manos, pero eso no os librará de la culpa. Cegaréis los pozos e incendiaréis las ciudades, pero eso no os librará de la culpa. Conoceréis las grandes máquinas de la tristeza y seréis adiestrados en las canciones de la ira, pero nada de eso os librará de la culpa. Este
es vuestro castigo. Habéis sido bendecidos con la oscuridad. Las hogueras purificarán la ciudad y la librarán de la ponzoña, pero no habrá bailes para vosotros, porque la culpa habrá anidado en vuestra frente, y los que conocen la culpa no pueden encender las hogueras de la purificación. Los enterradores y los fabricantes de ataúdes harán su trabajo, porque solo ellos conocen los 56 nombres de los huesos internos del oído. Todo lo que creemos saber ha sido escrito por un novio ciego el día de su muerte. Todo lo que creemos saber está dentro del pecho de los caimanes. Los caimanes anidan en las trenzas de los durmientes. Nunca cortéis el cabello de un durmiente o sus ojos nunca volverán a cerrarse. Recordad que las bocas de los muertos permanecen abiertas a menos que alguien las cierre. Recordad que los embalsamadores cierran las bocas de los durmientes con hilos blancos como el verano, blancos como la pureza, blancos como el sudor de los puros que duermen con sus hermanos y comen con sus hermanos y acarician a sus hermanos cuando cae la noche. Corred junto a vuestros muertos, pues el frío de los insomnes tiene los dedos largos.